Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos días, donde quiera que me esté viendo. Una vez más, soy Soel Osorio y hoy estamos en el día 27 de agosto del año 2019, un día martes, un día bello, en el cual vamos a desarrollar una muy bonita palabra. Hoy nos vamos a enfrascar en, eh, en los versículos del libro, el capítulo 2 del libro de los Hechos, en unos versículos que hablan acerca de las lenguas. Ese va a ser el tópico de hoy. Es decir, las lenguas de Hechos, capítulo 2. Pero para eso tenemos que hacer un repaso. Tenemos que hacer un repaso acerca de varias cosas. Vamos a hacer un repaso, un contraste, una comparación. Vamos a comparar lo ocurrido en la Torre de Babel y vamos a comparar también lo ocurrido en Pentecostés, señalado en Hechos capítulo 2. Y para eso, pues vamos a adentrarnos ya de lleno y vamos a hacer énfasis en Babel. Babel, pues como ustedes saben, tenía un mismo propósito, estaban todos empecinados en un mismo sentir, todos por orden de Nimrod, pues se habían propuesto hacer una torre que llegase hasta el cielo. Y ustedes bien saben la historia de Nimrod, que prácticamente un hombre contrario a Dios, ¿verdad? Y ese es en síntesis lo que ellos querían. Imagínense, estaban empecinados en el desarrollo de la obra. En primer lugar, dice la Biblia que el mismo Dios dijo: a estos prácticamente nadie los va a parar. Y dice la Biblia que ellos tuvieron que tomar una actitud para poderlos detener, porque ellos estaban totalmente empecinados. Dios tuvo entonces que estorbarlos. Dios estorbó a todo ese pueblo, que ese pueblo estaba dictaminado en una sola lengua. Juan, ¿a qué se refiere cuando dice una sola lengua? Se refiere a un solo idioma, señores. Los que me escuchan, amigos, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo también, se refiere a un solo idioma. Un solo idioma era el que se manejaba en ese momento. Entonces estaban empecinados en el desarrollo de la obra. Solo Dios tuvo que estorbarlos. Vamos a ver, Dios tuvo que estorbarlos por la altivez de los corazones de ellos. Porque imagínense, ustedes bien saben que es imposible llegar al cielo, pues, ¿verdad? Aún con la tecnología que ahora tenemos. Pero vamos a la altivez que había en el corazón de ellos. Querer llegar al trono de Dios. Nimrod, esa era la idea, ¿verdad? Y pues ahí también vemos que, como les dije, pues solo había un idioma. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces Dios tiene que estorbarlos. Dice la Biblia que Dios dijo que tenía que bajar. Bajemos, dice. Y estorbaron. ¿Y cómo lo estorbaron? Confundieron. Porque solo había una lengua, ¿verdad? Pero ahí se dio una inmensa cantidad de lenguas en ese momento. Dios tuvo que pararlos de tal forma que diseminó lenguas, que traducido es idioma, ¿verdad? Y con eso vino un desconcierto, vino un desorden. Prácticamente fue ¿cómo le diría? Un desbarajuste total, un desconcertamiento, un descontento, un desorden, un desbarajuste. ¿Por qué? Porque ya no se pudieron poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque el idioma es el que predomina. Por ejemplo, cuando usted viaja a otro país y usted no entiende el idioma de ese país, usted queda cero. No podemos hacer nada, aún con el inglés que tenemos
tanta facilidad de poder aprenderlo, ¿verdad? Porque se considera como el idioma número uno. Aún con el inglés, muchos de los que no lo manejamos, nos cuesta tanto estar en una plática que estén hablando en inglés. Y eso fue lo que pasó en la Torre de Babel. Dios vino y confundió las lenguas. Entonces prácticamente Dios dio el idioma chino, Dios dio el idioma griego, el idioma italiano, el Líbano, Dios dio a los cretenses idioma, Dios dio a los judíos, a los ismaelitas, a los persas. Bueno, se dejó venir una cantidad de idiomas, lenguas, que traducidos son lenguas, ¿verdad? Entonces vamos a ir equiparando para que podamos entender la aplicación que hace en el libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Por qué? Porque al son de hoy todavía mucha gente no ha podido entender la profundidad que está bien clara, está bien demarcado ahí en el libro de los Hechos, pero que por otras corrientes que ahora le llaman de Dios, se ha degenerado y la enseñanza correcta no se está dando como es debido. Entonces, habíamos dicho, en primer lugar, Babel, con Nimrod, diseminados, ellos estaban unidos, quiero decir, estaban unidos en un mismo propósito. Dios tuvo que bajar y Dios tuvo que confundirlos. Perfecto. Ahora vamos al cuadro Hechos capítulo 2. Y aquí es donde nos vamos a concentrar para que podamos entender, la aplicación correcta de lo que quiero enseñar en esta hora. Entonces dice, ¿qué ocurre en Hechos capítulo 2? Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, dice. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. De aquí hay muchas enseñanzas que podemos sacar, pero ahorita solo vamos a referirnos a la enseñanza referente a las lenguas, ¿verdad? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Oiga. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿A qué me refiero? Asentándose, prácticamente los invadió. Esa lengua desconocida a cada uno de ellos los invadió. Y hay que recordar quiénes son los que estaban dentro de la casa. Dentro de la casa solo habían varones galileos. En otras palabras, solo habían judíos. Eso hay que dejarlo bien enfático, hay que dejarlo bien demarcado. Solo habían varones galileos. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y todos estaban ahí y a todos se les fue dada una lengua, se les repartieron y se asentaron sobre cada uno de ellos, dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Oiga bien, aquí vamos bien. Yo muchas veces le pregunto a la gente, ¿usted qué tipo de lengua cree que fue la que se manifestó en Hechos capítulo 2, cuando vino por primera vez el Espíritu Santo a la tierra y se quedó aquí? Muchos me dicen lenguas angélicas. Otros dicen lenguas humanas. Pero como no es lo que uno dice y lo que otro dice, aquí nos vamos a referir y nos vamos a enmarcar en lo que la Biblia dice. Porque está claro, más cristalino que el agua está esto. Vamos a leer el versículo 5. Vivían entonces, dice, después de que dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces, dice el versículo 5, en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿A qué se refiere esto? Esto es como decir, vivía en Honduras hondureños piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿A qué se refiere eso? Prácticamente se refiere a que otras personas se vuelven hondureños por medio de la... ¿cómo le llaman a esto?
se vuelven ciudadanos, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo también ahí, en Jerusalén, porque dice que eran judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y aquí prácticamente habla de qué naciones son. Dice, vamos al 6, al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Oiga bien, ya va dando. En su propia lengua. Estaban atónitos y admirados diciendo, ok, vamos a resumir de nuevo. Los galileos estaban dentro de la casa y ahí fue donde sopló el viento recio y se les repartió las lenguas como de fuego, asentándose cada uno sobre ellos, asentándose las lenguas sobre cada uno de ellos. Ajá. Afuera había, dice, judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. ¿Verdad? ¿A qué se refiere? Bueno, se habían vuelto judíos, pues prácticamente, aunque no eran judíos, porque ya vamos a ver de qué naciones eran o de dónde venían. Estaban atónitos, dice, y admirados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. Oiga bien, ¿cómo pues? Dicen los que están afuera, afuera de la casa. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Oiga bien lo que dicen los que estaban afuera. Vamos a volver a leerlo. ¿Cómo pues los oímos nosotros? ¿Quiénes? Los judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. ¿Verdad? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ok. En la lengua que hemos nacido, hay que pararnos ahí. Si yo nací en los Estados Unidos, ¿cuál es mi lengua en la que nací? El inglés, ¿verdad? Si yo nací en Rusia, el ruso. Si yo nazco en Italia, el italiano. Si yo nazco sí vamos a ver, en Francia, el francés, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere esto, ¿eh? Dice, mirad, estamos en el versículo 8. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Está claro. Pardos. Y vamos a ir determinando conforme a lo que representan los pardos. Por ejemplo, hice un estudio yo y los pardos, dice, vamos a ver, los pardos son esclavos africanos que se combinaron con españoles y europeos. Oiga bien, entonces de ahí podemos ver de que habían unas lenguas totalmente diferentes, pues, ¿verdad? Entonces dice, pardos, los medos también, venían de ahí mismo. Elamitas, dice, vamos a ver si dice la traducción de elamitas, no. Y los que habitamos en Mesopotamia. Los de Mesopotamia dice que es una lengua extinta que le llamaban, se llama el acadio, ¿verdad? Esa es una lengua, ¿verdad? Los de la región de Mesopotamia. Los de Judea, de plano, que son los judíos, ¿verdad? Los de Capadocia, vamos a ver los de Capadocia. Los medos y persas. Oriente Medio, Turquía. Oiga bien, entonces vamos viendo las lenguas que van saliendo, ¿verdad? Y cuando me refiero a lenguas, ¿a qué me refiero? A idiomas. Así como pasó en Babel, que solo había una lengua, es decir, solo había un idioma y vino Dios y los confundió a todos y después hubieron muchas lenguas, es decir, muchos idiomas. Seguimos. Judea, Egipto, vamos a ver, Egipto dice, su lengua es una familia de las lenguas afroasiáticas, según lo que yo he estado estudiando, y las regiones de África. Oiga bien, en las regiones de África. Dice que el estudio dice que en las regiones de África prácticamente hay más de 2000 lenguas, incluyendo aparte de los dialectos. Imagínense, ¿verdad? Entonces, sigamos. Más allá de Cirene, dice. Cirene, prácticamente estamos hablando de la actual Libia, ¿verdad? También dice romanos hablan italiano, ¿verdad? Aquí residentes, tanto judíos como prosélitos,
cretenses y árabes, dice. Vamos a ver, los cretenses y árabes. Bueno, otra cosa, en Asia, cuando se habla de Asia, está el chino, está el indostani, bengalí, el ruso, el chino a China, pues, el indostani a Pakistán, el bengalí a la India, el ruso a Rusia, los idiomas, ¿verdad? Egipto, pues ya lo leímos, el Ponto, la Grecia antigua, romanos, bueno, África, como le digo, Sirenia, actual Libia. Bueno, entonces, y aquí lee todo eso, aquí se detalla quiénes eran los que estaban en derredor de la casa. ¿Quiénes eran? Eran pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Aquí está la clave. De nuevo concuerda con el inicio. El inicio dice, el versículo 8 dice, ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y en el versículo 11 dice, cretenses y árabes. Ya en lo final de todas las nacionalidades, ¿verdad? Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Imagínense, en lo que ocurrió en Babel fue una confusión, un desorden, ¿verdad? Y lo que ocurre en Pentecostés es totalmente diferente. Esto es, señores, como que si yo meto en una casa a un montón de hondureños, y viene el Espíritu Santo, estamos parafraseando, y viene el Espíritu Santo y los toma, y uno empieza a hablar en ruso, un hondureño, otro empieza a hablar en chino, otro empieza a hablar en francés, otro empieza a hablar en árabe, otro empieza a hablar en inglés. Eso fue lo que ocurrió. Ok, están los hondureños metidos en una casa y afuera de la casa hay de todas las nacionalidades. Hay gringos, hay chinos, hay negros, africanos, de todas. Hay ¿cómo se llama? Vietnamitas, hay de todo afuera. Y resulta que los de afuera se sorprenden al escuchar a los de adentro, a los hondureños, que vino el Espíritu Santo sobre ellos, y los de afuera se asombran. Dice la Biblia, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Imagínense, señores, ese es el milagro. Ese es el milagro. Las lenguas que se repartieron en ese momento, muchas personas creen que fueron lenguas angélicas, pero no, señores. Las lenguas que se repartieron en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando vino por primera vez la promesa del Señor Jesucristo, cuando les dijo, no os dejaré solos, les enviaré a un consolador, les enviaré al consolador, el cual os guiará a toda verdad. Y vino un viento recio y ocurrió un estruendo. Y se les aparecieron lenguas como de fuego y se asentaron en cada uno de ellos. Allí el Galileo empezó a hablar en inglés, otro Galileo empezó a hablar en ruso, otro Galileo empezó a hablar en francés, otro Galileo empezó a hablar en indostani, otro Galileo empezó a hablar en bengalí, otro Galileo empezó a hablar en el idioma de los chinos, ¿cómo es que se llama? No recuerdo. Otro Galileo empezó a hablar en griego, otro Galileo empezó a hablar en el montón de lenguas que hay en África, otro empezó a hablar en las lenguas de Asia, donde están los chinos, los japoneses, los vietnamitas, los de Corea del Norte, todo eso, ¿verdad? Estamos haciendo un general, ¿verdad? Entonces, los que estaban afuera, señores, se maravillaron al escuchar que ellos estaban glorificando a Dios en las propias lenguas
que en las cuales ellos habían nacido, los que estaban afuera. Mire, pero como siempre, vienen los burladores, estaban afuera otros, pero otros burlándose decían, están borrachos. Y de aquí es donde yo voy a hablar después, porque de aquí es donde se ha degenerado eso que le llaman ahora la borrachera espiritual. Porque la gente lo ha mal aplicado. La borrachera espiritual, señores, no es del espíritu. En ningún momento. En ningún momento en el libro de Hechos capítulo 2 se habla de que se habían tirado al piso cuando habían recibido las lenguas. Más bien dice que estaban sentados. Porque Pedro dice, después dice, y Pedro poniéndose en pie, dice, habló ante ellos. Entonces hay que examinar muchas cosas, eso lo voy a ocupar en otro momento, porque dejo bien por sentado de que ese no es el milagro en sí, de lo que denota, de lo que detalla el libro de los Hechos en el capítulo 2. Ese no es el milagro, como muchas personas ahora lo dicen, que el milagro fue la borrachera espiritual y la risa santa. No, señores, ese no es el milagro. El milagro aquí, pues en primer lugar podemos ver que las lenguas no son lenguas angélicas, sino que son lenguas humanas. Es decir, lo que los hombres galileos que estaban dentro de la casa y vino el Espíritu Santo sobre ellos y les repartió las lenguas asentándose sobre cada uno de ellos, fueron lenguas traducido idiomas, señores, porque los de afuera se sorprendieron, y vamos a volverlo a leer para que quede bien en claro, para que usted lo estudie, para que usted lo examine. Mire cómo dice el versículo 8, Hechos capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Está claro, en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿Por qué este estudio? Es pequeño, pero es muy profundo. ¿Por qué, señores? Porque también así como hay lenguas humanas, que traducidos son los idiomas, hay lenguas también angélicas. Dice Pablo, el apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y lenguas angélicas, pero no tuviese amor, de nada me sirve. Pero también hay otras lenguas, hay lenguas de demonios, hay lenguajes de demonios. Entonces, tengamos cuidado. La recomendación es que tengamos cuidado. ¿Qué es lo que se está hablando ahora en las congregaciones como que si fuese de Dios? Hay que tener cuidado, señores. Yo a muchas personas les he dicho, no fueron lenguas angélicas las que se manifestaron en el día de la visitación del Espíritu Santo. Por primera vez, no fueron lenguas angélicas, fueron idiomas, fueron lenguas, fueron idiomas, fue el inglés, fue el mandarín, fue el francés, eso es lo que se manifestó. Pero la gente, como no ha estudiado lo que la palabra dice, la gente se molesta, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque después vamos a hablar acerca de, como yo les dije, esa situación de la borrachera espiritual, que en ningún momento en Hechos 2 lo acredita tampoco. Ni en Hechos 2, ni en Jeremías, no recuerdo el versículo, ni en Efesios 6:18 no lo acredita tampoco. Nada de eso. Vamos a volver a resumir todo. Bueno, hablamos acerca de Babel, comandado por Nimrod, empecinados, ¿verdad?, en el desarrollo de la torre para llegar hasta el cielo, dice. Dios tuvo que estorbarlos. Dios los estorbó, dice, bajemos, dice, bajaron. Así dice la escritura ahí, y los confundió. Y entonces, de una sola lengua, aparecieron y se tuvieron que ir, cada uno por su lado. Emigró. Dice la historia que muchos de ellos se quedaron y que quisieron continuar erigiendo la torre, pero que al no poder entenderse, el trabajo que estaban haciendo era deforme y que por último tuvieron que abandonar. Bueno, esos son
historias de los historiadores, ¿verdad? Que muchas personas enfatizan que se han dado. Entonces, ocurrió un desconcierto, un desorden, un desbarajuste total. Pero, mire lo que hace en Pentecostés. En Pentecostés empiezan los judíos, los galileos, y les reparte las lenguas del Espíritu Santo, y todos los extranjeros que están afuera de la casa, asombrados, oyen las maravillas de Dios en cada una de sus lenguas natales, como dice, en las que hemos nacido, dice. Qué milagroso, ¿verdad? Eso es lo bonito. Yo quiero cerrar esto ahorita ya con la salvedad y prácticamente con la alarma o con la precaución, dando un peligro para todas esas manifestaciones que ahora están ocurriendo, que las acreditan al Espíritu Santo. Manifestaciones como de perro, como de gato, como de animal, gritos estrepitosos, ¿verdad? Hay que tener cuidado, porque así como hay lenguas humanas, lenguas angélicas, también hay lenguaje de demonios, señores, ¿verdad? Hay que tener cuidado en la congregación actual, qué es lo que se está dejando filtrar, qué es lo que se está dejando manejar a lo interno de los cultos. Por eso volvamos a la Escritura, y la Escritura en esta hora pues nos ha enseñado de que las lenguas que se hablaron en Hechos capítulo 2, en la visitación del Espíritu Santo, fueron lenguas humanas, es decir, fueron idiomas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere en todos sus caminos, tengan fe y a escudriñar la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Escritura. Que el Señor les bendiga abundantemente, que el Señor les bendiga abundantemente, que el Señor les bendiga. Amén y amén. Será hasta otra enseñanza que vamos a estar con ustedes. Muchas gracias.